Paz a vosotros, amados hermanos varones de la Iglesia de nuestro Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy profunda, histórica, profética, pero sobre todo una palabra con muchísima raíz espiritual. Es una palabra que no solamente mira hacia el pasado, también nos hace mirar hacia nuestro presente y examinarnos a cada uno de nosotros, como varones, como hijos de Dios. Hombres llamados a ser pilares en la iglesia. Dice la Escritura, columnas de verdad en una generación muy inconsciente y sin razón, a veces lejanos a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a hablar de dos ciudades muy importantes. Una se llamaba Tiro y otra ciudad Sidón. Pero no las vamos a ver solamente como una lección geográfica e histórica, sino también lo vamos a ver como un espejo de nosotros mismos, un espejo de este tiempo. Eran ciudades muy poderosas, eran ciudades influyentes, ciudades con mucha inteligencia, ingeniería, con mucho conocimiento, pues eran una potencia en esos momentos, pero que cayeron por no agradecer a nuestro Dios y por no rendirle esta abundancia que Dios les había dado al Señor. Y estas dos ciudades eran muy importantes y tenían algunos fundamentos en su historia, de los cuales también es mencionado en las Escrituras. La Biblia menciona por primera vez a Sidón en Génesis 10:15. Dice que Canaán engendró a Sidón y que era su primogénito. Esta ciudad fue parte del linaje cananeo. Posteriormente, Tiro surge como una colonia de Sidón y ambas florecen como centros marítimos y comerciales a orillas del mar Mediterráneo, en lo que hoy es el sur del Líbano. Es un país que está ubicado en África. En tiempos bíblicos, Tiro y Sidón eran comparables a las grandes potencias comerciales del mundo moderno. O sea, tenían muchísimas cosas que el día de hoy, cuando volteamos a ver potencias mundiales, pues nos asombran, nos impactan. En ese tiempo, Tiro y Sidón eran pues comparables a lo que hoy son esas potencias. Tenían tecnología, tenían dentro de su marco de conocimiento que Dios les permitía sabiduría, tenían mucha riqueza y abundancia, tenían alianzas con otros territorios, alianzas políticas, había dominio naval. En Isaías capítulo 23, versículo 8, se dice de Tiro: ¿quién decretó esto contra Tiro? ¿La que repartía coronas? Cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos traficantes eran los nobles de la tierra. ¡Qué descripción! Eran ciudades de élite. Sin embargo, Dios mismo decretó un juicio contra ellas. Estas dos ciudades tenían una relación muy estrecha con Israel, pero por supuesto que Dios lo había pensado para un propósito dentro de su pueblo. Tiro no aparece como una ciudad pagana. Es más, hubo una relación histórica en las Sagradas Escrituras de estas ciudades con el pueblo de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 12, nos habla de Hiram, rey de Tiro. Envió materiales para que se pudieran construir el templo. Además envió personas que pudieran trabajarlo, obreros para que pudieran levantar y ayudar en la construcción. Participaron en una de las obras más grandes y más sagradas para el pueblo de Israel, para nosotros, siendo parte de este pueblo, ingeridos a la buena oliva, dice el apóstol Pablo, contra natura, pero también, por supuesto, muy sagrada y valiosa para la historia esta construcción. Pero vamos a poner mucha atención. Que alguien colabore con una obra de Dios no significa que tengan temor de Dios. El temor a Dios no es asociación solamente, no es estar relacionado, es estar humillado delante de Dios, es tener esta entrega, es tener devoción, es tener pasión. Eso es temer a nuestro Dios y participar de ello. No basta con solamente estar
cerca del pueblo de Dios. Lo importante es estar sujetos a este pueblo. ¿Y qué es lo que nos hace el pueblo de Dios? Las leyes de Dios. Si nosotros no guardáramos las leyes de Dios, no seríamos su pueblo. Y Dios nos ha escogido para que seamos este pueblo guardando sus leyes. Aquí había un problema muy importante, y es que muchas veces cuando las personas tienen abundancia gracias a Dios, su corazón es el problema. El rey Salomón, al construir el templo, decía a Dios: de lo recibido de tu mano, te damos. Dios nos bendice y nosotros de eso que nos da Dios, le entregamos a Él. Con el paso del tiempo, el poder de Tiro se convirtió en su perdición. Algo muy bueno se convirtió en algo muy malo. Y Dios levantó al profeta Ezequiel para denunciar el pecado de este pueblo. En Ezequiel 28, versículo número 2, dice: se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¡Qué peligro, hermanos! Un hombre que prospera, pero olvida quién le dio la fuerza para poder lograrlo. Esto es especialmente importante para nosotros como varones. Dios nos ha dado responsabilidades, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, trabajo, fuerza física y mental. Pero si no nos sometemos al Señor, el éxito se puede convertir en una trampa para nosotros mismos. En este mismo capítulo de Ezequiel 28, en el versículo número 5, dice: con tu gran sabiduría y con tu comercio multiplicaste tus riquezas, pero hay algo: se enalteció tu corazón. Tiro no cayó por ignorancia, Tiro cayó por arrogancia. Y en este capítulo, hermanos, nos deja ver una dimensión muy profunda de esta historia. ¿Esto le sucedió solamente al rey de Tiro? No, también le sucedió a Satanás, al adversario. Ezequiel 28, del 12 al 17, describe a un ser lleno de perfección, de belleza, de mucha abundancia que Dios le había dado en cuanto a su parecer y a la posición en la que lo había puesto. Que estaba este ser, Satanás, en un querubín hermoso, querubín cubridor. Estaba en el Edén, vestido con piedras preciosas, pero que cayó por su orgullo. Dice Ezequiel en el 28:17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí hay una referencia doble: al rey de Tiro y a Satanás, cuya caída fue impulsada por el deseo de ser igual a Dios. Isaías 14, del 13 al 14, lo confirma. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Varones, abramos los ojos. El mismo veneno que derribó al adversario, derribó a Tiro. Orgullo, autosuficiencia, egocentrismo, soberbia. ¿Y cuántos hombres el día de hoy están cayendo por exactamente lo mismo? Jesús menciona a Tiro y Sidón como una responsabilidad, un llamado de responsabilidad ante la luz que recibimos. Cristo habló de Tiro y Sidón en términos muy duros. En Mateo capítulo 11, versículos 21 y 22 dijo: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor? Que hay hombres que se hubieran quebrantado, que se hubieran humillado con menos luz que la luz que tú y yo hemos recibido el día de hoy. Nosotros hemos oído predicaciones, hemos leído la palabra de nuestro Dios, cada 8 días escuchamos la ley, recibimos enseñanza, pero hay veces que no nos quebrantamos. Y Jesús agrega: por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Hermano,
Tenemos que poner mucha atención en esto. El juicio no será por lo que tienes, sino por lo que has hecho con lo que te fue dado, como en la parábola de los talentos. La advertencia de Moisés es la siguiente en Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas y se enorgullezca tu corazón. Este mensaje es muy claro. La abundancia sin humildad trae el olvido de nuestro Dios. Hoy vivimos en una generación de hombres que quieren ser proveedores, quieren ser líderes, emprendedores, empresarios, sabios. Pero ¿cuántos quieren y tienen el deseo de ser siervos, de servir, de darle a los demás, de ayudar, de querer contribuir a la iglesia, a la obra de nuestro Dios? No basta con que seamos exitosos. La meta de un varón, hijo de Dios, cristiano verdadero, debe ser que queramos ser fieles a nuestro Dios, a su obra, que seamos humildes de corazón, pero también temerosos de Él. Hay unos ejemplos muy buenos que son positivos y que agradaron a los ojos de nuestro Dios. No estamos predicando pobreza, no estamos diciendo que debemos ser conformistas, que no busquemos riqueza. Dice la Escritura que tener dinero es bueno, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Abraham dice en Génesis capítulo 13, versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así también dice Job 42, 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. También habla en Lucas 8:3 que había unas mujeres que sustentaban al Maestro Jesús porque ellas también tenían esta posibilidad. La diferencia entre estos ejemplos que acabo de dar y los reyes de Tiro y Sidón y Satanás, la diferencia entre estos dos grupos no fue el poder, la abundancia, el dinero, fue el corazón. Por eso Proverbios 11, versículo 28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El día de hoy tenemos una tarea muy importante. Si Dios te ha dado trabajo, te ha dado recursos, si Dios te ha dado talento, si Dios te ha dado capacidad, úsalos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si estás en un lugar en donde tú eres una autoridad, no te creas todopoderoso, no te creas invencible. Si tienes sabiduría, que no te falte el temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Primera carta a los Corintios 4, versículo 7 pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Primera a los Corintios 15, 10 dice: por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Todo lo que somos es por nuestro Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que sabemos es por nuestro Dios. Y eso no lo debemos olvidar nunca. Por eso quiero concluir diciendo que Tiro y Sidón son unos espejos para nuestra advertencia. Hermanos varones, hombres del Señor, Tiro cayó, Sidón fue olvidada. Pero nosotros aún podemos decidir cómo terminaremos esta historia. Dios busca varones íntegros, que aunque nosotros nos encontremos solos, no delante de nuestro Dios, porque sus ojos contemplan toda la tierra, pero aunque no haya alguien más que nos vea, debemos ser perfectos delante de nuestro Dios como José, sabios como Daniel, temerosos como Nehemías, valientes como David, pero sobre todo, humildes como el Señor Jesús. Hoy es el día para revisar y examinar nuestro corazón. ¿Hay orgullo en lo que hacemos? ¿Estamos confiando más en nuestras fuerzas que en lo que nuestro Dios nos da? ¿Estamos usando nuestros talentos y nuestros dones para honrar la obra de nuestro Dios?
la advertencia está muy clara. Todo este ejemplo está escrito en las Sagradas Escrituras y la responsabilidad está en nuestras manos. Paz a vosotros.